Hola, muy buenos días, mis amigos queridos. Dios te bendiga. Feliz jueves. Es una semana que avanza rápido. Ya estamos en un mes que avanza también muy rápido, 10 de abril. Así que entonces yo quiero una vez más saludarte y una vez más desearte lo mejor y compartir contigo una nueva porción de la palabra de Dios que gira en torno a esta temática de la semana, donde hemos venido estudiando acerca del Génesis como fundamento para entender las profecías bíblicas. Hemos estado estudiando acerca del principio de la primera mención. La intención de la lección de esta semana ha sido que nosotros pues entendamos que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para entender la profecía, incluyendo evidentemente el Génesis como base principal. Toda la Biblia se relaciona una con otra. Dios es un Dios de orden y que nunca se contradice. Entonces, el Viejo Testamento sigue teniendo una vigencia importantísima, al igual que el Nuevo, y el Génesis de manera particular hemos podido descubrir allí como esa ley de la primera mención. Se mencionan cosas originalmente en el libro de Génesis o se suceden cosas en el libro de Génesis que luego entonces tiene un significado para más adelante, tiene una repercusión para más adelante. En el libro de Génesis hay allí mucho contenido profético. Entonces, para el día de hoy, el título es La serpiente. Entonces, fíjense cómo hemos hablado de palabras y de cosas, ¿no? Pudimos ver entonces cómo se habló en el Génesis de lo que era la mención por primera vez de esa palabra como tal, definida, amor, cómo entonces vimos allí la figura del cordero como tal, mencionado literalmente, aunque ya sabemos que se había mencionado en el caso en el Edén, en el caso de la ofrenda de Caín y de Abel, y así hemos estado estudiando todas estas figuras que luego entonces tienen un significado, ¿ok? Ahora, entonces, ¿qué decir hoy del tema que nos trae entonces a colación el estudio y nuestro encuentro? Bueno, la serpiente, ¿ok? Entonces, es una vez más una figura que no solo está allí mencionada porque sí o como un evento aislado, sino que entonces allí nos vamos a dar cuenta de que el caso de la serpiente, que luego reaparece en Apocalipsis, allí es clave para nosotros entender el engaño espiritual, el engaño que siempre ha tenido que ver desde el cielo, en la tierra y hasta el final, con un problema de adoración. El problema ha sido a quién adoramos. El problema ha sido no querer someterse a la voluntad de Dios, y ese es un sometimiento, pues primero que nada, no es obligatorio porque Dios nos ha dado libre albedrío, pero es un sometimiento evidentemente por amor, porque nos estamos sometiendo a nuestro Creador, a alguien que nos ama y que quiere permanentemente nuestro bien. Entonces nos damos cuenta allí como en la parte de la adoración y a quién adoramos, de la correcta o incorrecta adoración, se desprenden entonces muchas cosas, muchas bendiciones o muchos conflictos. Entonces vemos cómo allí en el libro de Génesis, particularmente en el capítulo 3, en los primeros 5 versículos, vemos allí cómo Satanás se disfraza, ¿no? Y toma la apariencia o la forma de una serpiente para sembrar duda y rebelión. Y esto nos muestra de que es un engaño sutil, de que no se va a mostrar tal cual es, de que debemos tener la capacidad de identificar el engaño. Entonces, vemos además que no es un ataque físico, sino que es un ataque intelectual y espiritual, ¿ok?
donde él siempre ha cuestionado la palabra de Dios, el carácter de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios por sus hijos. Entonces vemos que así como él persuadió en el cielo, pues a la tercera parte de los ángeles del cielo, luego acá en la tierra persuade también a Eva con un discurso atractivo a simple vista, pero falso, con una verdad a media. Y entonces toda verdad que tiene un porcentaje de mentira es mentira absoluta. Entonces, así es como se introdujo el engaño como una estrategia del enemigo, ¿ok? Desvirtuar, mezclar la verdad con la mentira y desvirtuar la atención de Adán y Eva, o de Eva, ¿de quién? Del único que debía ser adorado, y es lo mismo que hace con nosotros permanentemente. ¿Cuál es el resultado cuando nosotros dejamos de adorar al único que se merece adoración, que es a nuestro Dios soberano, creador? Sencillamente llega la desobediencia, llega la separación de Dios, y una vez que entonces esto ocurre, opera el pecado y los estragos que él causa en nuestra vida. Ahora, fíjense ustedes cómo esta mención de la serpiente y de la obra, pues no de la serpiente, de Satanás, a quien se identifica pues claramente después en Apocalipsis, donde se vuelve a mencionar que se refiere a Satanás, que siempre ha sido él, se refiere a la serpiente antigua, al diablo que se llama Satanás, ¿ok? Entonces, allí vemos cómo Satanás es identificado de manera clara. Como hemos dicho, en la Escritura, ella se interpreta a sí misma. Y claramente en algunos textos está el significado inmediato, y a veces hay significado que no lo vemos de manera inmediata dentro del mismo texto, ¿ok? Pero cuando revisamos el contexto y las menciones de esto mismo en otras partes de la Biblia, esa misma mención nos va a ayudar a identificar el significado de algunas figuras y símbolos, y esta es una clave de interpretación profética. Pero entonces nos damos cuenta de que allí la táctica es la misma. Desde el cielo, cuando se menciona de esa guerra que hubo en el cielo, donde Satanás fue expulsado, ahora entonces la obra es engañar al mundo entero, pero utilizando la misma táctica, que es tergiversar la verdad, disfrazarse, presentando como algo bueno, como algo digno de adoración, ¿sí? Presentando y ofreciendo libertad. Entonces nos damos cuenta que el engaño sigue siendo el mismo. Ahora, en Apocalipsis 13, 2 al 4, vemos allí cómo se presenta el engaño en la profecía. Allí se menciona de que Satanás da poder a la bestia. Y no se escandalicen ni se preocupe cuando hablamos de bestias, de dragón. Son figuras, y ya dijimos que hay razones por las cuales se utilizó. Incluso, lejos de que se confunda, esas figuras se utilizan y se utilizaron, lo dijimos la semana pasada, por ciertas razones, ¿no? Para proteger pues la integridad de aquellos que hablaban y no podían identificar claramente que esta bestia o este dragón o esta imagen se refería pues a un poder político de ese entonces, porque eso iba a intensificar la persecución que de por sí fue muy férrea. Entonces eran como códigos para que lo entendieran solo aquellos que podían escudriñar las escrituras, y porque esas imágenes se nos quedan más fácilmente en la mente. Entonces no se preocupe cuando escuche allí que Satanás le dio poder a la bestia, ¿ok? Que es adorada por el mundo entero. Y ya vamos a entrar en materia un poco más profunda para identificar entonces a cada uno de estos poderes. Pero lo que en sí yo quiero resaltar es que allí, cuando estamos hablando de esta figura, todo tiene un símbolo, y ahí se refiere entonces a sistemas de adoración promovidos ¿por quién? Por el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahora, lo que en realidad ahorita quiero significar es que en el tema del Apocalipsis no es complicado. En el tema del Apocalipsis, sencillamente el tema central
sigue siendo entonces el mismo tema que encontramos en el Edén y en Génesis. Es a quién vamos a adorar. Al Dios verdadero o al Dios usurpador, al Dios de este siglo, al maligno, al que quiere nuestro mal, al que ha querido usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios. Y el que ha logrado ocupar el lugar en el corazón y en el trono de muchos corazones que debería ser ocupado por Dios y no por Él, porque Él quiere nuestro mal. Ahora, la estrategia siempre ha seguido siendo la misma, no ha cambiado. Ha sido sembrar duda, confusión y ofrecer entonces un sustituto atractivo. Recuerda esto. La palabra de Dios dice, no existe otro nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. No existe una mejor vida que la vida donde nosotros nos sometemos a la voluntad de ese Dios que nos ama. No existe otro camino hacia la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, Él siempre entonces va a tratar de presentar otra opción que suene incluso hasta bien. Oye, pero es que piensa en tu superación. Oye, pero es que ve que es que tú puedes crecer. Claro que esas son cosas ciertas. Suena muy sexy cuando entonces Él viene con el engaño. Vemos entonces acá que al final ambos engaños del Génesis y del Apocalipsis comienza de la misma manera. Con engaño espiritual, ¿ok? Con un ofrecimiento atractivo, ¿sí? A Eva, ¿qué le dijo? Oye, pero come del fruto. Él es egoísta, él no quiere que tú crezcas. ¿Ok? Tú te vas a superar, vas a ser como Dios. Vas a crecer, Y el engaño sigue siendo entonces él mismo. Ahora, nos damos cuenta que el carácter del conflicto entonces siempre va a ser igual. O sea, el enemigo puede cambiar de rostro, pero es el mismo siempre. Va a engañar, usurpar y llamarte a una adoración falsa que solo pertenece a Dios. Ahora, sin embargo, Dios no cambia. Dios no cambia. El enemigo tampoco cambia. ¿Ok? No cambia, solo que él va a presentar diferentes matices y siempre va a buscar una estrategia contigo distinta que conmigo, pero el enemigo no cambia y Dios tampoco cambia. Dios es el mismo para siempre y su palabra no cambia. Su carácter siempre ha sido amor, justicia, verdad, y así será siempre. En Santiago 1:5, Dios dice que el que necesite sabiduría, Dios se la dará. No estamos solo en este conflicto, ni tenemos por qué ser engañados. Ahora, ¿qué ocurre? Pues en la palabra de Dios encontramos entonces la sabiduría necesaria en el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces nosotros necesitamos mucho discernimiento en este tiempo de relativismo cual nunca había habido jamás. Pues vivimos en un tiempo en el que la cultura misma está llamando a lo que es malo bueno y a lo que es bueno malo. Entonces, es el mismo engaño que sigue vigente, disfrazado ahora ¿de qué? Pues de progreso, de inclusión, de libertad personal, de igualdad de género, y llámale como tú quieras. Pero al final siempre se trata de la misma estrategia. Ahora, el que conoce la palabra no tiene por qué ser engañado. El llamado es el que encontramos en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Estamos en este mundo, tenemos que seguir viviendo, no nos podemos aislar, no podemos vivir como ermitaños para no contaminarnos. Claro que no, somos de igual manera pecadores, aunque Cristo nos haya encontrado y estamos en ese proceso de transformación. Sin embargo, es importante entender que estamos llamados a ser diferentes, a crear una diferencia. No tenemos por qué entonces seguir siendo los mismos ni estar sumidos en la oscuridad, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él es el que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ahora nosotros andamos en la luz. ¿Por qué? Bueno, en la luz del conocimiento de la palabra de Dios que nos ayuda a no ser engañados, a tener un discernimiento, a no conformarnos con este siglo. Jesús oró al Padre por sus discípulos y es la misma oración para nosotros. Señor, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal.
Entonces es nuestro llamado a que nosotros todo lo podamos examinar a la luz de la palabra de Dios. Entonces, conclusión para este día, no tenemos por qué ser víctima del engañador. El mundo puede estar engañado, pero nosotros tenemos la luz de la verdad. En tercer lugar, la palabra de Dios va a ser esa luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Tú no puedes por sí mismo, dice, no podemos distinguir entre mi mano derecha y mi mano izquierda. Yo no puedo. Es una lucha espiritual que yo no puedo enfrentar con mis propias fuerzas, con mi propio análisis. Es Dios el que me va a dar el discernimiento y las fuerzas para vencer. Pues Jesús es el que ha vencido al dragón y nos ofrece su victoria, y él lo venció en todo terreno. Lo venció de manera definitiva acá en la cruz. Y esta victoria de la cruz es tu victoria y es mi victoria por la fe que colocamos en Cristo Jesús. Así que el llamado final para este día realmente es una interpelación a que tú veas a quién estás adorando. Pregúntatelo. ¿A quién estoy adorando? No, yo no. Incluso usted puede decir, no, yo soy de esos que cree que no hay que adorar imágenes. ¿Ok? No se trata solo de eso. No. Sino que las imágenes modernas, los dioses modernos, ¿ok? Tal vez no fabricados de madera, de bronce, de oro, no me refiero a eso. Es parte de solo Dios. No te harás imagen de ninguna cosa que esté en los cielos y en la tierra. Solo Dios, porque Él es un Dios celoso. Pero no quiero hablarte de eso. Me refiero es a quien estamos adorando de una manera moderna. Todo aquello que sustituya el lugar en el trono de tu corazón que debe ser ocupado de Dios, está sencillamente convirtiéndose en tu ídolo. La tecnología, el relativismo, donde entonces todo pues es relativo y todo es permitido, ¿ok? Es conformarte con esta cultura en todas sus formas. Y es peligroso. Entonces Dios siempre será el mismo y el diablo siempre será el mismo. Que no nos engañe el disfraz que él usa, pero que nos mantengamos firmes y apegados a la verdad. Aún escrito está, pidiéndole a Dios discernimiento y un espíritu humilde y dispuesto a vencer en su nombre, por sus fuerzas y para su honra y su gloria, y ser y servir de luz para otras personas que andan en oscuridad. ¿Ok? Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Padre querido, gracias. Gracias porque tú no nos has dejado a oscura. Tú nos has dejado la lámpara que es tu palabra. Nos has dejado a tu Espíritu Santo que nos guía, que nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Nos has dejado tus promesas. Nos has dejado las profecías donde podemos ver cómo tu palabra es confiable, cómo tú eres confiable. Gracias por todo lo que nos das. Bendícenos en este día, danos un día de victoria y sigue entonces guiándonos hacia toda verdad. Todo lo pedimos y rogamos por los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Mi querido amigo, Dios te bendiga, que Dios te regale un día maravilloso de bendición. Espero saludarte mañana. Chao.